Buenos días, vamos a dar inicio a la comisión de hoy. Como saben ustedes, tenemos una serie de puntos, también de enmiendas que se van a votar y vamos a ver cómo nos organizamos. En principio, vamos a defender cada una de nuestras posiciones. Por un lado, con la enmienda a la totalidad, donde abriremos un debate con 5 turnos, inicialmente 5 minutos máximo y 3 en el segundo también de máximo. Después se votarán las 2 enmiendas que se han presentado y con posterioridad en el siguiente turno de 5 y 3 minutos respectivamente para el resto de las enmiendas, y una vez terminado esto haremos la votación final. La forma de intervenir sería, en el primer turno, como hay 2 enmiendas a la totalidad, la presentada por el Elkarrekin Podemos y por el Partido Popular. Primero intervendría el Elkarrekin Podemos 5 minutos presentándola, 5 minutos como máximo. Se puede intervenir menos tiempo y no hay ningún inconveniente. 5 minutos, el segundo turno es el Partido Popular y luego también de prueba mayor. En el mismo turno iría el Partido Socialista, EH Bildu y PNV, y luego replicaríamos el mismo orden en el segundo turno de 3 minutos. ¿Vale? ¿Ulertu eta orden? Vale. ¿Ha quedado claro entonces, sí? Bien, bueno, eso cuando llegue el punto correspondiente. Entonces vamos al primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del 17 del 11. Si no hay ningún problema. Bien, pues queda aprobada. Segundo punto, que es la propuesta de aprobación también del acta de la sesión de fecha 18, el día siguiente. También queda aprobada. Y ahora sí pasamos a la propuesta del tercer punto, que es el proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de Getxo para el año 2022. Tal y como comentaba antes, empezaríamos con la ronda de defensa de las enmiendas a la totalidad. Elkarrekin Podemos, Partido Popular, Partido Socialista, EH Bildu y PNV, turno de 5 minutos y el mismo orden, turno de 3 minutos y daríamos por concluido el debate. Carolina, Mercedes. Bueno, y es que yo voy a ser de las breves, porque realmente creo que todavía estamos en proceso de negociación y que pues tenemos cosas que hablar y tenemos también un pleno donde vamos a poder exponer, ¿no?, todas nuestras partes. Simplemente voy a hacer una exposición de la justificación, ¿no?, que hicimos de la enmienda a la totalidad, muy brevemente y muy resumido. A criterio del Elkarrekin Getxo, este año pues la situación no es la misma que teníamos en el año 2021. Creemos que la vuelta a la actividad, a pesar de que ahora hay ruido de que volvemos a tener un retroceso por los contagios, pero bueno, es algo que imagino que tendremos que abordar en su momento, pero a pesar de todo ello sí creemos que ha habido una mejora de la situación económica, una mejora que es evidente de los ingresos en las arcas municipales, y que esa llegada de mayor capital, bien sea por parte de Udalkutxa o bien sea por parte de retomar la actividad económica, pues se tendría que reflejar a nuestro criterio de una forma más fuerte en las cuentas, y esa es la principal razón, o la primera que esgrimimos para presentar esta enmienda de la totalidad. Y también creemos que, aunque si bien esos presupuestos aumentan en lo que es cuantitativamente, a nivel nos da la sensación que nos dan poco margen de mejora y que a nivel cualitativo tampoco pues dan lo que nosotros quisiéramos a grosso modo. Pero insistimos que estamos hablando ahora de que estamos en proceso de negociación y que todo eso se tendrá que revisar. Si queremos poner por un lado en valor que el año pasado tuvimos un esfuerzo conjunto por parte de todos los partidos que están en esta corporación para alcanzar el acuerdo que se tuvo del Getxo-Equinez, y que sí es verdad que desde el Elkarrekin Getxo, a raíz de ese acuerdo, pensamos que pues digamos el rumbo en adelante podría ser otro, a nivel de poder alcanzar más acuerdos a futuro, sabiendo en la situación en que nos encontrábamos de excepcionalidad e incertidumbre. Pero sí nos hemos encontrado sobre todo en la fase final de la legislatura, bueno, de este año de legislatura, que tenemos que algunas decisiones de calado que esperábamos que se tomaran
más con la oposición, como se hizo en el caso del Guecho de Quiñes y con otras cosas, no se han tomado, digamos, con esa misma participación o con esa misma, no sé si decir tono porque no me gusta la palabra tono, sino con esa misma disposición. Como ha sido, por ejemplo, el tema del incremento del IBI, como ha sido, por ejemplo, el tema de los precios de la OTA, la modificación del RON, etcétera, etcétera, y la limitación sobre todo de la participación ciudadana en los streamings que teníamos de estas comisiones y de las juntas rectoras. Entonces, esas últimas decisiones nos han hecho pensar que hay un cambio de rumbo en la forma en que se estaban tomando las decisiones a partir del Guecho Quiñes. Pero independientemente de eso, que creemos que como todo se puede reconducir, se puede hablar y se puede mejorar, sí creemos que este año, dentro de las prioridades que para nosotras están en estos presupuestos, tendríamos que retomar cosas que nosotros ya pedíamos en nuestro programa electoral en la campaña para la cual llegamos a este ayuntamiento y que tienen que ver con reducir las desigualdades que creemos que en Guecho existen entre ciertos barrios y ciertas personas que viven en esos barrios. Nosotros entonces lo llamábamos como el Guecho de dos velocidades, y era porque entendemos que hay unas zonas de Guecho que están más alejadas de los planes del ayuntamiento y hay otras que siempre, en las que siempre recaen esos planes del ayuntamiento. Y eso solamente no se identifica como la parte de la inversión, digamos, en urbanismo, y tampoco se especifica en el tema de las ayudas sociales, porque esto, digamos, que no influye en ese sentido, sino que lo vemos más con los planes que tienen que ver con cultura, con participación, y que se reflejan un poco en los proyectos a futuro para ese Guecho, bueno, al que queremos caminar todos, más verde, más sostenible, más feminista, ¿no? Y más amable e inclusivo. Entonces, con el fin de acabar con ese que llamamos nosotros Guecho de dos velocidades y con ánimo constructivo, presentamos una serie de enmiendas para corregirlo, de enmiendas parciales también, no solamente esta enmienda a la totalidad, de las cuales hablaremos a posteriori. Luego también es verdad que reconocemos que uno de los principales, para nosotros el principal problema que tenemos en Guecho es el tema de la vivienda, que hay que avanzar para dar respuesta en esas necesidades de ampliar el alquiler social, de movilizar la vivienda vacía, de controlar los precios del alquiler, y creemos que este presupuesto, como está en este momento, no es lo suficientemente ambicioso en ese sentido. También creemos que la protección del medio natural se puede ampliar también, que es un tema que está sobre la mesa y que la apuesta por la economía circular, por la eficiencia energética, por la transición y la adaptación al cambio climático tiene que ser prioritaria, lo mismo que la apuesta por una movilidad sostenible. Bueno, y además, en este caso, pues también, aunque el otro día en la reunión me dijeron que de forma inminente va a llegar el PGU en algún momento, para nosotros este retraso con el PGU ha causado una serie de consecuencias en la ciudadanía, en los vecinos y vecinas de Guecho, sobre todo en la zona de Andramari y Lascorri, que creemos que se tienen que remediar. Y si queríamos hablar específicamente de la protección de la zona de Lascorri y de la zona de Andramari para estos presupuestos, porque pues, nos parece fundamental, bien sea dentro del marco de los presupuestos o bien sea dentro del marco del inminente PGU, que espero que sea tan inminente como me han comentado desde la Corporación Municipal. Luego también en estos presupuestos, como en los últimos 2 años, y yo ya no sé si 3, volvemos a hablar del tema de la Nagusión de Romo. Sabéis que estamos en contra del derribo y que estamos apoyando a los movimientos de personas mayores y de personas jóvenes que están pidiendo que no se derribe este edificio, y nosotros pues seguimos pidiendo que ese centro intergeneracional que ha querido poner la Diputación aquí, que ha causado tanto malestar entre las vecinas y vecinos de Romo, pues no se construya. Entonces volvemos a poner hincapié sobre este tema. En materia cultural reconocemos que se ha dado un avance, pero seguimos echando de menos la creación de un espacio de participación y trabajo común, como puede ser una mesa de cultura, y creemos que Guecho, precisamente por los avances que se está dando, debería ser un ejemplo a nivel de Vizcaya, a nivel de Euskadi en ese sentido. Y también creemos que a estos presupuestos sobre todo les falta un trabajo previo, no un trabajo de durante, sino un trabajo previo con la oposición. Y ese trabajo previo no me refiero solo a las reuniones que hacemos cuando se abre la negociación presupuestaria, sino a esos días anteriores o esos meses anteriores donde igual podríamos empezar a intercambiar ideas para que igual lleguemos aquí con cosas que tengamos más en común, y en estas mismas cuentas pues se vea más la impronta de todos los grupos que participamos de este pleno. Entonces, bueno, básicamente esos son los motivos que hemos esgrimido. Insistimos que esta enmienda a la totalidad la hacemos desde un ánimo constructivo, esperando poder mejorar estas cuentas, y que bueno, que todo está todavía sobre la mesa, estamos en debate y que todavía tenemos unos días para hablar y para negociar. Muchas gracias. Vale, Carolina, eskerrik asko. Orain Alderdi Popularren txanda da. Ahora es el turno del Partido Popular. Gonzalo, cuando quiera, tiene la palabra. Presidente, bien, nosotros vamos a ser breves.
y no vamos a gastar los 5 minutos, eso sí puedo asegurar. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, bueno, más o menos viene reflejada en el texto que hemos expuesto, que no lo vamos a leer, porque entendemos que este es un presupuesto un poco engañoso, es decir, engañoso en el sentido de que hoy se aprobará en comisión, el día 22 se aprobará en el Pleno, y luego uno no tiene una bola de cristal, pero en enero, febrero, habrá modificaciones presupuestarias del año 2022. Entonces, nos parece como poco serio que desde el equipo de gobierno, porque esto llevamos así todos los años hacemos modificaciones del presupuesto ya en los primeros meses del presupuesto al que nos referimos. Nos alegra de que no se hayan subido los impuestos, aunque hay una cierta trampa desde nuestro punto de vista en el impuesto de bienes inmuebles. Y luego, respecto a los gastos, no vamos a concretar mucho porque para eso están las enmiendas parciales, pero nos da la sensación de que es como poco ilusionante, es decir, en el sentido para la ciudadanía. Entendemos que serían necesarias una serie de obras, una serie de propuestas demandadas por los vecinos desde hace muchos años. El ayuntamiento no lo contempla. Creemos que hay un excesivo gasto corriente. Luego nos dirá el equipo de gobierno que aumenta este año la inversión por una serie de obras, pero son obras que son habituales, reformar el asfaltado, hacer obras en los centros públicos, eso es, no voy a decir el día a día, pero es casi el día a día. Pero entendemos que, que creemos que el ayuntamiento o el equipo de gobierno podría haber sido un poquito más ambicioso. Estos son los motivos, entre otros, que luego en el Pleno ya daremos una explicación más detallada y más detallada y con más concreción, y por eso creemos que el presupuesto debiera ser rechazado, es decir, el propio presupuesto debiera ser retirado para presentar otro. Gracias. Carmen, te pido que esperes un momento. Ha habido una confusión, ya os explico. Irantxu no ha llegado a constituir como concejala esta comisión porque no está contemplada entre las suplentes de la comisión. Entonces ella no ha llegado a pertenecer a la comisión y viene ahora la que sí pertenece a la comisión, que es Arantxa, ¿vale? Que se incorpora más tarde. Era únicamente eso, ¿vale? Ya lo siento. Carmen Mesedes, zure txanda.
Egunon, Benori. Bueno, yo tengo que decir que nos ha sorprendido no tanto la enmienda a la totalidad del Partido Popular, porque entendemos que no hay en principio ninguna voluntad de acuerdo, como así se ha demostrado, pero sí nos ha sorprendido la enmienda a la totalidad del Elkarrekin Podemos, porque entendemos que ha presentado un importante número de enmiendas, que tiene cuestiones que aportar, que muchas de ellas conoce y sabe que vamos en la misma línea. Y entendemos que, bueno, pues que hay una posibilidad de mejorar, de enriquecer el presupuesto con las propuestas del Elkarrekin Podemos. En cualquier caso, vamos a rechazar ambas enmiendas porque entendemos que es un buen presupuesto, así lo hemos defendido, es un presupuesto expansivo de forma importante, un asalto que nunca ha tenido hecho, es un presupuesto que se sostiene en 3 ejes fundamentales, en el ámbito social, medioambiental y económico. Es un presupuesto en el que se ha hecho esfuerzo para atender múltiples cuestiones, que en el capítulo 4 no ha reducido nada e incluso aumenta y que tiene en consideración todo el tejido económico, deportivo, cultural y social del municipio, que tiene una mirada importante para salir juntos de esta situación de la crisis y no dejar a nadie atrás, que como se ha dicho y como se sabe en la misma línea que trabajamos el año pasado, la intención del equipo de gobierno es incorporar los remanentes para seguir trabajando este 2022 un Getxo Ekinez. Confiamos en que Elkarrekin Podemos esta enmienda no sea óbice para poder seguir negociando, poder incorporar las propuestas o parte de las propuestas que Elkarrekin Podemos tiene. Y bueno, no compartimos en absoluto la visión del Partido Popular. Creemos que en los centros públicos se ha hecho un grandísimo esfuerzo. Es lo que venimos haciendo en este equipo de gobierno en estos últimos años, en el que ha habido una relación importante con los centros escolares, con el área de infraestructuras y con el área de educación. Y bueno, hay inversiones importantes que obvia el Partido Popular, como son, por ejemplo, la Casa de las Mujeres, ¿no? O toda la cuestión que también obvia de lo importante que es mantener el municipio, que es una cuestión importantísima. Por tanto, entendemos que no hay voluntad de negociación y no vamos a apoyar, evidentemente, ninguna de las 2 enmiendas. Gracias. Gracias, es el turno de EH Bildu. Iván. Bueno, nosotros previamente anunciamos nuestra abstención en ambos casos porque todavía estamos en diálogo con el gobierno y hasta conocer cuál es el resultado de estas conversaciones preferimos mantenernos sin mostrar mayor postura sobre las enmiendas. En todo caso, sí que tengo que decir que podemos tener un punto de acuerdo con algunas cosas que se han expuesto aquí, cuando, por ejemplo, el Partido Popular dice que no sean las inversiones que se plantean no son muy ilusionantes. Muchas de las cosas que se incluyen como tal no lo son y estamos también de acuerdo con ellos cuando dicen que este presupuesto pues es un presupuesto con mucha apariencia, pero bueno, esto está más bien relacionado con el procedimiento utilizado y con el punto de vista que tiene el equipo de gobierno sobre los presupuestos. También está claro que seguramente bueno, pues hay temas que le causarían ilusión al representante de PP que a nosotros no nos causarían ninguna ilusión. Y en lo referente a lo dicho por el representante de Podemos también podremos estar de acuerdo en gran medida. Pero bueno, viendo el presupuesto, nosotros podemos reconocer que sí que tienen algún elemento positivo. Y uno de estos elementos positivos es lo que se acaba de mencionar, como es la Casa de la Mujer, aunque es cierto que viene con 10 años de retraso. Pero bueno, reconocemos, como digo, que bueno, pues sí que tienen elementos positivos, aunque también tienen un importante margen de mejora. No compartimos algo que ha dicho Podemos, esa desilusión sobre el modelo de gestión y porque nosotros no hemos visto ninguna modificación de este modelo de gestión y sí que compartimos lo que se dice sobre el tema de la vivienda. Para nosotros este presupuesto en materia de vivienda
no aborda el problema como debe hacerlo. Es más, pensamos que va en la dirección contraria, justamente. Pero bueno, como digo, todavía estamos en conversaciones, por lo que nos vamos a abstener en todos los casos. Vale, eskerrik asko, bueno, horren EAJaren txanda da. Muy bien, ahora es el turno del Partido Nacionalista y voy a tomar yo la palabra. Pues minutu. Nik ere ez dut uste agortuko da. Bueno, yo tampoco creo que vaya a agotar mis 5 minutos, pero bueno, solamente dejar claro que vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad, porque, obviamente, sí, en castellano. Nuestra posición es totalmente favorable a ellos, lo que es evidente, pero es que además la argumentación que se ha esgrimido, aun siendo diferente, tanto por un grupo como el otro de los enmendantes, pues es una argumentación pobre, vacía de contenido y que no va más que a temas de impresión subjetiva y que no habla de temas objetivos concretos y, por tanto, pues poco se puede debatir sobre ella. Si acaso decir que estamos en el proceso negociador, como se ha planteado, tanto con el Elkarrekin Podemos como con EH Bildu, se inició también con el Partido Popular. El Partido Popular ya tenemos un acuerdo de que hay desacuerdo, es decir, que no va a haber progreso en esa negociación y, por tanto, pues tampoco pues porque la propia conformación de las enmiendas, tanto la de la totalidad como las enmiendas parciales, pues no dan lugar a que se pueda progresar de ninguna manera en un acuerdo, ¿no? Sí, ilusionante, pues esa palabra que se ha puesto encima de la mesa, no sabemos si los presupuestos, la principal virtud que tiene que transmitir es la ilusión, lo que sí tiene que garantizar es la prestación de todos los servicios a la ciudadanía, los servicios básicos, si acaso aumentarlos por aquellas necesidades que se han ido manifestando de una forma más aguda como consecuencia de la pandemia. Estos presupuestos así lo hacen, aumentando notablemente, prácticamente superando los 10 millones de euros el área de cohesión social, atendiendo algunas e incluyendo algunas de las cuestiones que habíamos acordado entre todos los grupos de la corporación en el programa de Getxo Ekinez, que se incorporan de una forma ya recurrente a las acciones ordinarias en el 2022 y que se cristalizarán y se quedarán ahí porque se ha entendido que son positivas. En cuanto a las referencias que se hacen sobre las ventas de terrenos o la posible apelación a la deuda, hay que decir que la apelación a la deuda es subsidiaria, es decir, se contempla ahí, pero somos conscientes, tal y como se ejecutó en el 2021, que en el caso de que haya remanente suficiente, se irá de forma prioritaria y tal es así que en el propio presupuesto vemos como la reducción de la deuda es que nos lleva prácticamente a que terminemos el año con 2 millones de euros de saldo de préstamos y que sea incluso factible poder terminar la legislatura con deuda cero. Las ventas de terrenos que se contemplan ahí es para vivienda libre, que es tal y como está contemplado. Ese dinero directamente va a la hucha, a la capacidad de este ayuntamiento para poder implementar y llegar a convenios principalmente con el Gobierno vasco y los instrumentos que se dote el Gobierno vasco para ello y que convenios que son ciertos, que ya estamos realizando para impulsar la vivienda pública y que sabemos que es deficitaria, sobre todo cuando se hace en alquiler y que el ayuntamiento, pues el estilo que tiene para poder desarrollar ese tipo de viviendas, cerrar acuerdos con el Gobierno vasco y que ese déficit que nos corresponde, entendemos, con responsabilidad pública municipal, pues poder cubrirlo y esa hucha hay que ir haciendo. No hay que olvidar también que el Plan General de Ordenación Urbana está en ciernes, así se contempla en este presupuesto y que ese plan también exigirá un respaldo económico del ayuntamiento que se debe ir garantizando con anterioridad, porque en nada el dinero no surge de la nada, sino que hay que ir haciendo ese tipo de acopios con antelación y en esa línea estamos para poder respaldar cualquier actuación de vivienda que tenga que impulsar el ayuntamiento, especialmente la vivienda pública, que es la que estamos defendiendo y por tanto esos pasos estamos dando. Y bueno, pues como digo, en definitiva estamos convencidos que son, siendo los presupuestos de mayor importe de la historia del municipio, pues no es ese su principal característica, pero es una característica que hay que resaltar. Lo que sí hace es que todas las áreas municipales, tanto en aquellos servicios de cultura, de deporte, música, como mencioné antes, cohesión social, desde luego la modernización, los residuos municipales, partes de las inversiones también tienen que ver con, de forma decidida con el tema del medio ambiente, de la mejora del tratamiento de los residuos. Y en esas líneas y en varios de los aspectos generales coincidimos con algunos de los grupos municipales. Es verdad, como se verá en las enmiendas parciales, que hay discrepancias en algunos hechos concretos, que es lo que animará pues,
o lo que nos lleva a que la negociación pueda decantarse con un acuerdo o sin él. Pero, en cualquier caso, lo que nos trae a este debate, que es la enmienda a la totalidad, pues es evidente que no tiene ningún sentido que progresen y el voto, desde luego, nuestro será negativo. Eskerrik asko eta bigarren txandari emango diogu. Gracias. Y de esta manera abrimos el segundo turno de intervenciones. Bueno, yo muy brevemente, sobre todo porque no lo expuse, bueno, que en cuanto a la enmienda a la totalidad del Partido Popular vamos a votar abstención, porque así como entendemos algunas cosas que dicen, hay otras que no compartimos, entonces de momento vamos a votar abstención a esa enmienda y ya pensaremos de cara al pleno qué voto emitimos. Parkatu, a ver si ahora hay. Joder. ¿Cómo? Se ha quedado enganchado aquí esto. Ahora, lo pongo de otra manera. Muy breve, porque tenemos el día de la alarma. Sí, Carolina, la he escuchado. Le pido disculpas, pero para controlarlo he tenido que interrumpir. Partido Popular, por favor, adelante. Sí, no, muy brevemente. Nos llama la atención, por ejemplo, o sea, esto es una cuestión de credibilidad. Es decir, todos los años el equipo de gobierno presenta un presupuesto, pero luego el grado de ejecución es muy reducido, es muy bajo. Fijaos, el grado de ejecución tan bajo que incluso en los gastos comprometidos, ya que se nos pone tantas pegas en hacer enmiendas a los gastos comprometidos, no se ejecuta el 100% del mismo. Gastos comprometidos, no hay más que ver la memoria del año 2019. O sea, ni siquiera si ni siquiera se ejecuta el 100% de los gastos comprometidos, ¿qué se puede esperar del resto? Y luego hay que hacerse una pregunta, es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Resuelve este presupuesto las principales preocupaciones de la ciudadanía? Pues teniendo en cuenta que la principal preocupación de la ciudadanía es el aparcamiento y no se hace ninguna mención de ella en las inversiones, pues como que no resuelve los principales problemas o preocupaciones de la ciudadanía. Por eso nos reiteramos en el mantenimiento de nuestra enmienda a la totalidad. Gracias. Eskerrik asko, Gonzalo. Carmen Mesés. Esker. Bueno, a mí me sorprende esto que aduce el Partido Popular, de que no hay un alto grado de ejecución. La verdad es que los grados de ejecución se evalúan cuando acaba el ejercicio y hay que decir que este equipo de gobierno tiene un alto grado de ejecución presupuestaria, y cuando se habla del 100% en el ámbito de los créditos de compromiso, pues si supiera un poquito de contratación, pues no hablaría en esos términos. En cuanto a la enmienda del Partido Popular, tenemos que decir que entendemos que no se ha trabajado fehacientemente este presupuesto, bueno, pues porque se ha considerado que es una oportunidad política en clave de oposición y no de construcción. Es legítimo, es libre, pero esa es la realidad y como lo vemos. Agradecer a EH Bildu que no haya presentado una enmienda a la totalidad y dé un espacio a la voluntad de acuerdo. Y contestar a Elkarrekin Podemos en el ámbito del espacio de participación que aducía, ¿no? Decir que este calendario del presupuesto es conocido, es un calendario abierto, está marcado. Los procesos de negociación son siempre bidireccionales y lo mismo que se dice al equipo de gobierno, que no sé si se pretende que se trabaje con antelación a la propia presentación del presupuesto, pero tampoco Elkarrekin Podemos, previamente a la presentación de enmiendas, se ha puesto en contacto con estos dos grupos de gobierno. En cualquier caso, abiertos a seguir trabajando en esta línea. Gracias. Desde EH Bildu, Ivonne, cuando quiera. A nosotros se nos hace muy difícil entender cómo es trabajar a favor de una política de vivienda y vender terreno municipal en un municipio que está exento o que está escaso de terreno municipal para construir vivienda. Y luego un punto de escepticismo, nos vais a permitir, pero confiar en la llegada del Plan General de Ordenación Urbana, pues igual seremos como Santo Tomás, pero nos vais a permitir que seamos escépticos. Vale, es que te casco. Bueno, yo estoy más que acostumbrado al escepticismo de EH Bildu y también a una y otra vez hacerles ver que es un escepticismo sin pruebas. Y una vez más, así se verá.
Y bueno, en cuanto para concluir el debate, sí, es verdad que se lo voy a comentar antes, hay que agradecer al grupo EH Bildu que nos ha presentado la enmienda a la totalidad y que deja un terreno, pues por lo menos más coherente para la negociación, pero no impide esto que otro grupo con el que estamos también en fase de negociación, pues se pueda entender a través de las enmiendas parciales que haya terreno para llegar a una adecuación del presupuesto. Todavía estamos a tiempo y luego pasaremos al siguiente turno, que es el debate de las enmiendas parciales. Eskerrik asko. Bueno, orain bozketara pasatuko. Ahora sí, vamos a pasar a la votación. En primer lugar, vamos a someter a votación la enmienda a la totalidad presentada por el Elkarrekin Podemos. ¿Votos a favor? A favor 1, abstentzioak, ¿Abstenciones? kontra, ¿Votos en contra? bertan behera geratzen da. Decae la enmienda y pasamos a la siguiente. Ahora pasamos a votar la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular. ¿A favor? Abstentzioak, ¿Abstenciones? EH Bildu y el Elkarrekin Podemos. eta kontrako, ¿Votos en contra? Alderdi Sozialista eta Partido Socialista Alderdi Jeltzalea, y Partido beraz, Nacionalista Vasco. Por lo tanto, decae también en este caso la enmienda a la totalidad. Pasamos ahora al siguiente turno de intervención en el debate. En ese debate, concretamente, se debatirán todas las enmiendas parciales restantes. Y como ya he dicho anteriormente, hay 5 minutos y el orden de intervención será el mismo. Sin embargo, en este caso, como también hay enmiendas de EH Bildu, el orden cambiará. En primer lugar interviene el Elkarrekin Podemos, a continuación EH Bildu, después el Partido Popular, después el Partido Socialista y por último el Partido Nacionalista Vasco. Así, hay 2 turnos, como ya digo, con el mismo orden de intervención. Por lo tanto, Carolina, cuando quiera, tiene un turno de intervención de 5 minutos. Vale. Sí, que las máquinas hoy se nos están revelando un poco. Bueno, mi esker. Bueno, primero que todo, quiero coger un poco de este tiempo para hablar de las enmiendas que hacemos a la norma presupuestaria, que es algo que solemos hacer todos los años y que parten de la base de que creemos que ciertos puntos de esta norma le dan una serie de atribuciones a la alcaldía sobre el manejo del presupuesto, que entendiendo que algunas se hacen por criterios de practicidad y que se podrían hablar, hay otras que nos parece que tendrían que pasar por pleno. O sea, que tendrían que pasar por toda para tener la opinión de la corporación y que pues esto para nosotras pues obedecería pues a un modelo de gobernanza más amplio, a fomentar más la transparencia y en sí en este caso la participación de la oposición. Entonces, estas enmiendas que las presentamos todos los años y creo que llevamos 3 o 4 años hablando de las mismas, porque esta norma concretamente, aunque digan que se adapta a la norma foral y otras razones, pues para nosotras no nos gusta cómo está. Entonces, pues sí queríamos hacer un pequeño momento pues para comentar esas enmiendas que se resumen en lo que he dicho. Por otra parte, en cuanto a las enmiendas parciales, que haré una exposición de las mismas en el Pleno, entendemos que desde el Gobierno nos van a decir que hay algunas cosas que ya se hacen o que nos van a decir que algunas cosas no son competencia de... antes quiero hacer una pequeña cosa, un agradecimiento a la interventora. Ya lo queremos hacer por parte del grupo del Elkarrekin Getxo, puesto que se ha trabajado muy bien con mi compañera, con la técnica del partido para poder elaborar todas esas enmiendas y lo tenemos que decir, lo tenemos que reconocer. Y también agradecerlo de una manera personal porque era un grupo que se estaba enfrentando a esto, tanto como concejala como técnica, las dos era la primera vez que nos tocaba hacer este trabajo, entonces sí queremos agradecer y vemos que pues han pasado todas las enmiendas del corte, así que muchas gracias. ¿Vale? Ya lo había comentado por privado, pero lo quiero volver a comentar en público. Sí, agradecer el agradecimiento simplemente está de sobra porque simplemente hacemos nuestro trabajo y hacerlo extensivo a todo el equipo que estamos trabajando en intervención, en contabilidad y en presupuesto, que no soy solo yo, sino que somos un equipo que, Es lo que es justo hay que decirlo, entonces lo quería comentar. De acuerdo, gracias. Luego, por el tema de las enmiendas, pues tenemos una serie de enmiendas que algunas pues ya nos van a decir que ya se cumplen de alguna manera desde la corporación municipal, pero que para nosotras pues sí son cosas en que podríamos cambiarlo, hacerlo de otra manera, mejorarlo o plantearlo simplemente dentro de un proceso un poco más participativo, ¿vale? Y muchas de ellas pues tienen que ver con temas de igualdad, algunas tienen que ver también con temas sociales, algunas tienen que ver con temas de medio ambiente
pero sí creemos que para nosotras las soluciones que se ponen sobre la mesa, algunas también con promoción económica, como es el caso de la de los comercios, por ejemplo, el alquiler de comercios, creemos que las medidas en este momento no son suficientes, que creemos que pueden ser más ambiciosas y bueno, como estamos hablando de ellas en un proceso de negociación, tampoco quiero ponerme a abrir un pastel, pero sí es verdad que sabemos que tenemos ahí una discrepancia en algunas de ellas y que tenemos que ahondar en eso. Por otra parte, hay otra serie de medidas que creo que compartimos todos los grupos que están aquí, a pesar de que podemos tener enfoques diferentes en las mismas. Una de esas enmiendas es el tema del autobús de Guecho, que estoy segura que el Partido Popular nos va a decir que como lo pidió desde el 90 y pico, no sé desde qué año, pues una cosa que nos parece que es de sentido común para todos los que estamos aquí presentes, pues ya que lo pedimos los tres partidos, esto quiere decir que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa. Y para nosotros es una enmienda que es de vital importancia porque creemos que serviría para cohesionar a los barrios de Guecho que se encuentran más, digamos, por llamarlo en la periferia física, ¿no? de nuestro municipio y a los cuales el metro no accede, y sobre todo sería una medida que fomentaría la inclusividad de las personas mayores o personas con diversidad funcional, puesto que aunque tengamos varias estaciones de metro de manera lineal en nuestro municipio, estas personas necesitan poder acceder a ciertos sitios en lo mínimo que tengan que caminar, y creemos que por eso es necesario en la medida del autobús, lo mismo que una lanzadera en verano, para que evitemos esa concentración de coches que tenemos en la zona de la playa de Ascorri. Vale, luego, volviendo también al tema precisamente de Ascorri, para nosotros, bien sea dentro del PGU, que también quisiera preguntar porque hay rumores de que llega en enero, o sea que directamente, no sé si lo va a preguntar mañana en la comisión de organización, pero a mí me han hablado de que llega el 20 de enero, entonces sí me gustaría saber si esto es así. Ya lo comentará, si no está hoy, en la comisión de mañana, el avance del PGU, pero sí es verdad que a nosotros sí nos gustaría alcanzar un compromiso de protección de la zona de Ascorri y un compromiso de protección de lo que es los baserris y los caserías de ese municipio. Evidentemente esto pasa porque se acote o prácticamente se prohíba la urbanización y no se haga una nueva urbanización en esta zona. Y por eso pues hemos metido una medida. Aquí discrepamos con algunos enfoques que tienen otros partidos, principalmente el Partido Popular, que siempre que habla de la zona de Ascorri habla de asegurar su protección y su disfrute. Nosotros creemos que la naturaleza, más que para el disfrute de nosotros mismos y de los seres humanos, está para asegurarnos una casa y un medio ambiente sano, y si creemos que aquí lo que debemos caminar es ampliar la protección de todo ese biotopo, no solamente en la zona de Ascorri, sino también incluso hablando con Verango, con Uribe Costa, con Plencia, bueno, con toda la zona de Uribe Costa. Entonces digamos que esta enmienda es bastante importante. Sí, que estoy... Carolina, tiene que ir concluyendo, por favor. Vale. También tenemos algunas enmiendas que tienen que ver con el tema de vivienda. Una pasa por el cohousing, otra pasa... Ha concluido y ha acabado los 5 minutos, ha agotado los 5 minutos. Muchísimas gracias, Carolina. Sí, disculpen, sí. Turno de EH Bildu, disculpen. Ivonne, ¿va a intervenir? Adelante. En todas las enmiendas nos vamos a abstener, como ya hemos dicho anteriormente. Nos vamos a abstener y ya he explicado el porqué de nuestra abstención. Sí que me gustaría destacar al respecto cuáles son los pormenores de nuestras enmiendas. Las podemos dividir en diferentes grupos o conjuntos y tenemos algunas destinadas a la política de vivienda, por ejemplo. Hay una relacionada con excluir la venta de terrenos públicos. Hay otro par de enmiendas dirigidas a la protección y el cuidado del patrimonio. Sobre todo estamos hablando de Malacate, de la gasolinera, y también nos referimos en las enmiendas parciales presentadas al fuerte de la Galea. También hay otras enmiendas parciales que influyen en la movilidad. Y ya se ha hablado del tema del autobús, ya se ha mencionado también, por ejemplo, el tema del tren. También se ha hablado, por ejemplo, de Sarricobaso. Hay otra en relación a Sarricobaso y el Bidegorri y la reparación de otras calles del municipio. Hay un par de enmiendas que son muy importantes para nosotros y nosotras porque están relacionadas con la transición energética. Sobre todo, se habla de la creación de comunidades energéticas públicas y privadas y hacemos una propuesta para ello, para su creación concretamente. Y luego, por supuesto, hay otras enmiendas para que se tengan en cuenta. Minbenaga es algo que se pretende recuperar, etcétera. Ahora he escuchado la intervención de Carolina. Se ha hablado del PGOU, que puede que se presente el 20 de enero. Anteriormente ya he escuchado que no tenemos pruebas para ser escépticos. Sin embargo,
Sin embargo, nos parece que después de 8 años o con una planificación de 8 años que tenga un retraso de 13 años es algo para estar escépticos, para ser escépticos. Así se nos dijo que lo tendríamos para finales de este año, pero no lo tenemos todavía. Por lo tanto, consideramos que tenemos razones suficientes para el escepticismo y también pruebas suficientes, aunque algunos consideren que no. Por lo tanto, al parecer, tenemos perspectivas muy diferentes en lo que se refiere a la gestión municipal, también según en lo que respecta a garantías y plazos. No voy a entrar en detalle en cada enmienda parcial, pero este es el pormenor general de las enmiendas que hemos presentado y en todas las demás nos vamos a abstener. Muchísimas gracias, Ivonne. Y EH Bildu, Partido Socialista, con Carmen, ahora tiene la palabra. Tiene razón. Tiene razón. Perdona. Se supone que hemos trabajado poco el presupuesto, pero eso nos podría dar un margen para poder... Mi despiste no se ve influido en absoluto por vuestra voluntad de trabajo o de acuerdo por esta disposición, si no es un despiste propio mío, y os pido perdón. ¿Mercedes? Pero bueno, ahondando con eso, está tan preparado y tan trabajado el presupuesto por nuestra parte que somos conscientes que algunas cosas al final se harán de las que aquí se propone, de las que nosotros proponemos. O sea, para que luego se nos diga que no lo trabajamos. Nosotros hemos hecho una serie de mejoras, no vamos a ir a detallar una por una, al menos en la comisión de hoy, quizás sí hagamos mención a las que consideramos más importantes. Son, aparte de las normas de ejecución presupuestaria, bueno, que ahí compartimos el criterio del Carrequín Podemos, que son enmiendas parecidas. Entendemos que es el Pleno quien ha de tener una serie de competencias en lugar de la alcaldía. Y luego, respecto a las enmiendas parciales, digamos, de números, seguimos creyendo que es necesario, pero lo llevamos creyendo desde hace muchísimo tiempo, un aparcamiento en Las Arenas. El Partido Popular en la pasada legislatura llegó a un acuerdo con el equipo de gobierno municipal, integrado por los mismos partidos que sustentan este gobierno, para la construcción y mejora en el ámbito de Algorta, la construcción del parking Manuel Gainza y la mejora en la circulación de las calles. Y eso es una cosa que es evidente que Algorta ahora está mucho mejor. Gracias a ese acuerdo. Nosotros queremos trasladar lo mismo, y Algorta no tiene tantos problemas de aparcamiento ya, entonces queremos trasladar lo mismo, en este caso a Las Arenas. Seguimos con el tema de la gasolinera Algorta, reconociendo que actualmente no es competencia del ayuntamiento, pero entendemos que el ayuntamiento sí debiera involucrarse más actualmente. Queremos, y nosotros así lo manifestamos, creemos que son necesarias mejoras en las rampas de Bidezábal y de Salsidu. Siempre hay estropeada alguna. Hemos insistido, ya lo ha comentado el Carrequín Podemos, el tema del autobús urbano, que los tres grupos de la oposición lo hemos propuesto. Es una demanda también vecinal, englobaría a todos los barrios que quedan alejados, o todos los que quedan alejados de las zonas del metro o incluso de los autobuses de Bizkaibus. Y luego hay una serie de propuestas, bueno, que algunas ya se han hecho, en algún caso como puede ser los aseos públicos, pero bueno, entendemos que hacen falta hacer más aseos públicos. Otras enmiendas que hemos presentado son, bueno, enmiendas de un importe pequeño de mociones que hemos ido presentando en esta legislatura, tanto a nivel juvenil como a nivel infantil, pues Fonte d'Agua, la ludoteca en Algorta y demás, parques acuáticos, y luego hemos hecho dos más grandes con otra serie de proyectos que tenemos. Una hace referencia a la acción social y otra referencia a la promoción económica. Queremos que con estas enmiendas, así lo hacemos, creemos que con nuestras enmiendas se mejora el presupuesto, y esto es básicamente lo que vamos a decir en este primer turno. Gracias. Gonzalo, eskerrik asko.
Carmen, ahora vais a Y es que, Ahora sí, tu turno. no vamos a entrar a valorar cada una de las enmiendas por respeto al proceso de negociación. Tendremos oportunidad en la sesión plenaria posterior. Sí que decir que hay enmiendas presentadas que realmente están incorporadas en el presupuesto, que se trabajan un poco en respuesta a lo que ha dicho el Carrequín Podemos, y ofrecernos para fomentar ese diálogo que nos permita profundizar en el conocimiento de los proyectos o programas que se están desarrollando desde el equipo de gobierno, porque a veces se plantean cosas que se están ejecutando. Hay enmiendas presentadas que son competencias claras de otras administraciones y esto no es un tema baladí, no se puede despachar y no ya sé qué nos dirán, ¿no? Realmente hay un reparto competencial que hay que cumplir para cumplir la legalidad y luego por una cuestión también de eficiencia y eficacia, y es que no debemos en la medida posible evitar las duplicidades. Por otro lado, hay cuestiones que nos gustaría desarrollar, pero que no podrán ser operativas en 2022, pero podrán trabajarse en otros ejercicios. Y luego realmente sí que hay propuestas que son interesantes y son compartidas. Y bueno, pero es verdad que no se puede acudir a todos los retos en cada ejercicio presupuestario, ojalá fuera infinito. Las prioridades del equipo de gobierno están marcadas en el acuerdo de gobierno entre ambos partidos y en el plan de legislatura, y al final esto es una hoja de ruta que debemos cumplir porque nos lleva a trabajar en clave de sostenibilidad en los ejes que queremos trabajar, que ya hemos citado: social, medioambiental, económico, en el ámbito de la eficiencia y de la eficacia, en la que estamos trabajando, pero lo cual no significa que no se pueda hacer un esfuerzo para alcanzar un mayor consenso y que sea un presupuesto más de todas y de todos. En este sentido, con toda nuestra voluntad seguiremos trabajando. Y luego, por dejar un poco de tranquilidad, el PGU, el equipo de gobierno va a cumplir con la palabra dada y se trabajará en este sentido, creo, por la preocupación que aducen todos los grupos. Gracias. Carmen, eskerrik asko, horren EAJaren... Gracias. Ahora es el turno del Partido Nacionalista. Al final, casi todos los grupos en sus intervenciones han estado diciendo parte de cuál es la filosofía de este debate, el momento de la negociación que nos toca. La verdad es que hay prácticamente 100 enmiendas presentadas, pero bueno, pues más allá de que se está trabajando al detalle con los diferentes grupos municipales, las posibilidades, la viabilidad que hay, no hay que olvidar que el marco es la ejecución del presupuesto del 2022 y que muchas veces las pretensiones y los orígenes de las enmiendas que se presentan pues afectan a proyectos que ya están en marcha, más allá de que el gasto no esté formalmente comprometido, pero sí que afecta luego a la posibilidad de la ejecución de esas acciones. Lo cierto es que hay que agradecer a los grupos de la oposición que en general están confirmando que no es un problema las partidas de origen, que normalmente, salvo algunos casos concretos, que normalmente están pensando más en las partidas de destino, y eso facilita el que se puedan identificar áreas de mejora, como es conocido porque se repite en numerosas ocasiones y discursos, y así seguirá siendo, porque es la coherencia que se guarda en esta gestión municipal. El presupuesto es parte de la legislatura que va desde el 2019 hasta el 2023. Esa legislatura tiene un plan de legislatura que obedece a un acuerdo de gobierno y que se basa filosóficamente, políticamente, en las agendas del desarrollo sostenible, y estamos hablando de las agendas económica, la social y la medioambiental. Las áreas municipales están conformadas también para ese desarrollo. Todas las áreas municipales tienen un crecimiento en sus acciones, salvo aquellas en las que donde hay reducción no se ha hecho porque se quite un servicio, sino que se ha hecho porque se mejora la ejecución de ese servicio, porque hay una eficiencia en cómo se presta ese servicio, ya sea porque se haya municipalizado y que al final nos puede salir un mejor ingreso comparativo, o ya sea porque los pliegos o las adjudicaciones pues se han ido metiendo una serie de mejoras concretas acompañadas por inversión municipal que facilita que el gasto se vaya reduciendo o se acometa un mejor servicio con un gasto más pequeño. En cualquier caso, el montante global y en las áreas principales de movilidad, en las áreas sociales, en las áreas culturales, en las deportivas, bueno, en definitiva, en aquellas áreas concretas tenemos planes y tenemos
caminos que recorrer que ya son públicos y que están confesados anteriormente. Por ejemplo, todas aquellas que tienen que ver con la movilidad urbana sostenible, está el PEMUS y su desarrollo, que tiene que ver con las actuaciones e infraestructuras. Bien está diciendo el Partido Popular que le gustaría llegar a un acuerdo en la zona de las Arenas, reconociendo que las ejecuciones que se han hecho en Algorta han sido positivas. También es verdad que algunas de las que se pueden reclamar por los otros dos partidos de la oposición, más referidas a la zona de Algorta o de Santa Eugenia o de la zona de Romo, donde a pesar de lo que ya se hizo en la zona de Algorta, todavía hay zonas que pueden tener mejora, pero el Gobierno municipal las tiene identificadas. Lo que pasa es que hay que ir paso a paso y ahora se está actuando con los planes que ya están públicos y que se va a actuar y que ya están financiados, o parte se financia con el presupuesto en la zona de las Arenas. Por supuesto, también es compromiso público el seguir profundizando, el que allí se facilite más aparcamiento, sobre todo aparcamiento cubierto, digamos, que pueda sacar coches de las calles, y ahí seguiremos profundizando, pero el presupuesto lo que hace es facilitar que se pueda avanzar en esa línea. No, el retirarlo, como ha pedido antes el Partido Popular, desde luego no lo facilitaría. En cuanto al urbanismo y en cuanto a aquellas acciones que tienen que ver con la protección del medio ambiente también, aparte de las inversiones en infraestructuras, el tratamiento de residuos que hemos estado comentando antes, también está el propio plan de ordenación urbana, que indudablemente va a ser el año que viene, donde tengamos que hacer su principal desarrollo, más los pasos que le subsigan, y que también en este presupuesto se da respaldo a algunas de las acciones que son necesarias para que se vaya desarrollando. Y, en definitiva, somos conscientes y estamos abiertos siempre y agradecemos cualquiera de las enmiendas, así como las mociones que se presentan habitualmente en los plenos, porque evidentemente dan ideas, y yo creo que a nadie, siempre tengo el mismo discurso, a nadie le debe de sentar mal que el Gobierno municipal pueda enriquecer su ejecución con algunas de las ideas que se aportan, aunque no haya habido finalmente un acuerdo para su financiación. Pero normalmente es porque van en la misma línea de las cosas que se están ejecutando, y que simplemente a veces pues el enriquecimiento de las opiniones de los terceros, desde luego, suma, a veces no siempre, pero bueno, pues nosotros vamos con nuestro plan de legislatura, que es público, es el que ejecutamos en este nuevo paso, y desde luego pues esperamos cerrar algún acuerdo con alguno de los partidos de la oposición, y si no es así, por lo menos no quedarán en saco roto esas enmiendas y esas ideas. Eskerrik asko. Carolina, zure txanda, Elkarrekin Podemos. Carolina, tu turno, Elkarrekin Podemos. Primero, como se me quede sin tiempo, pues por mencionar algunas de las enmiendas que nos parecen más importantes, solamente voy a hacer el título. Ya hablé antes, cuando dije de la enmienda a la totalidad, sobre el tema de la Mesa Interseccional de Cultura, del Consejo Local de Infancia. También hablamos de que nos queremos tener un plan o unas medidas de regeneración para el entorno de Santa Eugenia, principalmente lo que tiene que ver con la calle de Santa Eugenia, que creemos que puede ser más amable, revitalizar más el barrio a nivel de comercios y de actividades, ¿no? De iluminación, de zonas verdes, etcétera, para esa zona que está, bueno, al lado de lo que es Leioa, y que nos parece que está un poco alejada, y según lo que nos dicen vecinos y vecinas, si creen que se debe hacer alguna intervención más seria por parte del ayuntamiento. También hablamos de ampliar la zona de esparcimiento canino, si bien ya tenemos un espacio donde también lo estamos hablando, pero sabemos que es una reivindicación casi clásica ya de los vecinos y vecinas de Guecho, y que tenemos una población canina bastante amplia, entonces bueno, sí es un tema que nos parece que es importante. También hablamos del programa que nosotros denominamos Alcha Persiana, que queremos que sea más ambicioso que el que se ha presentado ahora, de ayudas en alquiler para los comercios, y que realmente sirva para revitalizar, ¿no?, nuestras calles, porque el comercio al final es el que las mantiene más iluminadas y más vivas. Y bueno, y también hablamos de otras medidas, ¿no?, como instalación de baños públicos, nuevas salas de exposiciones, los cambios inclusivos, bueno, y algunas, bueno, ya soy del autobús, ¿no?, por decirlo de alguna manera, etcétera. Eso pues por citarlas un poquito. Luego me apunto lo que me ha comentado la compañera del Partido Socialista, de que, bueno, que no pasa nada si empezamos a hablar de temas de presupuestos con cierta anterioridad, fuera del margen de la negociación presupuestaria. Yo me lo apunto si me lo refrenda el Partido Nacionalista Vasco, la otra parte del gobierno, es que igual 6 meses antes nosotros empezamos a pasar cosas, y no creo que solo yo, sino también los demás partidos de la oposición. Entonces digamos que me tomo nota, por lo menos de esa parte de la intención. Luego, sobre las otras enmiendas que presentan tanto EH Bildu como el Partido Popular,
Sin entrar a ellas, es evidente que en algunas vamos a estar de acuerdo, en algunas no, y en algunas pues vamos a tener una posición un tanto media. Hoy en esta comisión nos vamos a abstener de todas ellas, pero sí comentando que hay cosas en las que estamos convencidas de que nos vamos a encontrar, y que también estamos convencidas de que hay cosas en que nos vamos a encontrar incluso con el Gobierno, porque hay temas en que creo que compartimos objetivos comunes, y que bien sea mediante este acuerdo, si no puede ser a través de otros o a través de mociones, y que muchas de las cosas que hemos presentado como enmiendas parciales también se derivan de mociones o de ruegos que hemos llevado a plenos, a comisiones y demás. Es suficiente, gracias. Ahora es el turno de H. Bildu. Ivonne, cuando quiera, adelante. Me interesa hacer una matización, porque se está hablando mucho aquí de lo que va haciendo el equipo de gobierno, de que hay coincidencia en los asuntos, y nos interesa matizar que el que haya una coincidencia en el titular o incluso en la identificación del problema a solucionar no implica que haya una coincidencia en las soluciones a adoptar para esa solución, y mucho menos en los ritmos. Creo que ninguno de los que estamos aquí somos ni nuevos ni nuevas. Sabemos que un presupuesto es una cuestión anual, sabemos que un presupuesto se trata de priorizar sobre lo que hay y muchas veces decir que no a cosas, pero exactamente en las priorizaciones es donde se ven las diferencias de proyecto. Entonces, eso es una cuestión que debe quedar clara. Nosotros ya hemos dicho de qué van nuestras enmiendas. A nadie le sorprendería cuáles los asuntos que priorizamos. Si hay un asunto que hemos dicho, que no hemos dicho, pero que queremos recordar porque está en enmiendas, porque viene anteriormente, que es la forma de organizar un sistema de apoyo a circuitos de consumo locales que implique tanto a la ciudadanía como a la administración como a los comerciantes. Y finalmente, y a falta de ser pesado, se ha dicho, bueno, a riesgo de ser pesado, perdón, se ha dicho aquí que el Gobierno va a cumplir con la palabra dada en lo relativo al Plan General de Ordenación Urbana. La última palabra del Gobierno era que sería a finales de este año y estamos a 15 de diciembre. En cualquier caso, después de 12 años, este incumplimiento, si vamos a llegar al 20 de enero, pues nos parece bien. Pero sí que nos parece que es cierto que el papel aguanta todo, las palabras lo dicen todo, pero luego los hechos a veces desmienten las palabras. Entonces, sin más, tenemos coincidencia en titulares, sí. En los caminos, pues en muchas son en direcciones opuestas, y en los ritmos hay pocas coincidencias. Pero bueno, lo dicho, nosotros estamos hablando y seguiremos hablando. Muchísimas gracias, H. Bildu. Muchísimas gracias, Ivonne. Ahora sí, Gonzalo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, simplemente para terminar un poco de explicar las enmiendas que habíamos presentado, que algunas de ellas son fruto de mociones que hemos ido desarrollando, sobre todo en esta legislatura y también en pasadas legislaturas. Nosotros entendemos que sí sería conveniente hacer una pasarela peatonal que engloba desde el Puerto Viejo hasta Rigúnaga. Hemos hablado tanto en plenos como en juntas rectoras o en comisiones de cesión de espacios. Se habló mucho de cesión de espacios para los artistas a cuenta del cambio de la OAC en Torrene. Ahora nosotros sí pretendemos, recuperando un poco la tradición, porque viene enlazada con otra propuesta nuestra, que es el Museo del Pescador, pues que se pudiera ceder un espacio, en este caso para una asociación, Itxasegurra y SEAN, que englobándolo con el Museo del Pescador, pues da un poco la imagen de esa historia sobre todo del Puerto Viejo. Y luego hay aquí discrepamos con Bildu respecto a la finalidad del edificio. Entendemos que el San Martín, ellos pretenden poner ludoteca, nosotros creemos que es más adecuado un punto de encuentro familiar, y luego un proyecto centro cívico de Polígono Rojo. Respecto al resto de las enmiendas, de los grupos políticos hay algunas que votaremos que sí en el pleno. Aquí en todas ellas nos vamos a abstener, algunas coincidimos. H. Bildu también menciona el Fuerte de la Galea, que es otra de nuestras mociones. Entonces, pues eso, hoy nos abstendremos y en el pleno pues ya tomaremos las tres decisiones. Habrá unas que nos gusten, otras que no nos gusten y otras que nos abstendremos. Gracias.
Eskerrik asko, Gonzalo. Carmen, alde socialista, ez duzu txandarik hartuko. Desde el Partido Socialista, Carmen no va a intervenir. ¿De acuerdo? Yo creo que se puede elevar este debate al Pleno y en este turno ahora lo que vamos a hacer es someter a votación las enmiendas parciales presentadas. ¿Cómo va a ser la votación? Creo que ya se ha avisado de cómo va a ser, pero vamos a comenzar a votar las enmiendas parciales presentadas por Elkarrekin Podemos. Vamos a hacer la votación de manera seguida, es decir, vamos a votar todas las enmiendas una detrás de otra y después votaremos las enmiendas presentadas por EH Bildu. A continuación votaremos las enmiendas presentadas por el Partido Popular y una vez concluyamos, sí, someterá a votación el último dictamen, el dictamen final, por lo tanto sigue en castellano. El PNV será no a las enmiendas presentadas, como os hemos ido comentando cuando nos hemos ido reuniendo, pues porque no queremos condicionar y pasan todas directamente, en cualquier caso, a ser debatidas en el Pleno y, por tanto, tenemos el otro punto donde la aprobación definitiva es donde deberían de ser aceptadas para que consten en el dictamen, en caso de que así se estime. Así que, dicho esto, pues vamos a intentar buscar el orden y que no nos confundamos, ¿vale? Yo iré diciendo, como digo, no va a repetir cada vez cuál es el partido, va a ser cuando haya cambio del grupo enmendante y sí voy diciendo el número de la enmienda. Miquel, ¿sí? Está aquí, No sé si he entendido mal, pero ¿no vamos a votar primero las enmiendas a la totalidad? Sí, ya está votado, ya se han votado las enmiendas a la totalidad. Sí. ¿Puede que haya dudas? Miquel, puede haber dudas y yo he tenido dudas con respecto al reglamento, pero como ya digo, se van a votar todas seguidas y por lo tanto será más sencillo. Aclarado lo anterior, vamos a ir votando. Bueno, bai, argitu behar da, ez direnak bozkatuko kontortzaileak bere oniritzia eman ez zuenetan. No se van a votar las que no tienen el visto bueno de la intervención, o dicho de otra manera. Kontortzaileak emendakin batzuei esan zien La intervención denegó en su informe algunas enmiendas y como dicta el reglamento, por lo tanto, no se van a votar, como ya he dicho anteriormente. Vale, Elkarrekin Podemos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con las presentadas por Elkarrekin Podemos. Kasu honetan ez dago arrazorik. La 56, vale. Bueno, pues la 1 del Elkarrekin Podemos. Quería saber cómo iba a ser la numeración, si iba a ser la de registro o la de... No, dijimos la que está perfecto. La que es la que nos resultaba más cómodo y así no hay. La 1 voy a ir pidiendo primero votos a favor, abstención y votos en contra, ¿vale? Voy a guardar el mismo orden en todas las enmiendas para que, bueno, voy a intentarlo, si me confundo, pues bueno. Vale. La número, como digo, 1 del Elkarrekin Podemos, votos a favor, abstenciones, kontrako botoak. Votos en contra. Cristina, ¿es necesario que lo repita o tiene tiempo de anotarlo? Sí, vale, de acuerdo, muy bien. Vale. La número 2 a favor, abstenciones, en contra. La número 3, alde, abstentzioak. Abstenciones, en contra. Laugarrena. La cuarta, votos a favor, abstenciones, Contra. votos en contra. Bost. 5, Alde, a favor, abstentzioak. abstenciones, Contra. en contra. Gonzalo, Gonzalo, ¿sí? Una cuestión de procedimiento. Como en principio vamos a votar todos más o menos las mismas, ¿no se podrían votar conjuntamente, por ejemplo, Sí. por grupo? Hablo de grupos. Las del... Si va a ser la misma. Nosotros vamos a votar lo mismo. Vale, nosotros vale, vamos a hacer el resumen para... Bien. Vale.
Esperad, cago en... Enmiendas de 1 a la 56. Vale. Carrequín Podemos. Vale. Dices que se quede grabado. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, digo el intervalo que comprende las enmiendas que se van a votar para que nadie tenga duda y todos los grupos compartimos y cada uno va a mantener su sentido de voto. Que lo podemos repetir, las del Carrequín Podemos y ahora vamos a hacer, pero por aclarar en el previo, el Carrequín Podemos va a votar a favor de las suyas, el Partido Popular con las del Carrequín Podemos ¿qué va a hacer? Abstenerse. Abstención. EH Bildu con las del Carrequín Podemos se va a abstener, el Partido Socialista vota en contra y el Partido Nacionalista vota en contra. Vale. Entonces nos quedarían, porque hemos votado ya las anteriores, del Carrequín Podemos nos quedarían de las 6 a la 56. Todas ellas. Las 6 incluidas y la 56 también. ¿Vale? Es que tiene que quedar grabado y tiene que quedar claro, por si un tercero tiene que comprobarlo después, no es por otra cuestión. Entonces, pasamos a la votación de esas, las enmiendas que van de las 6 a la 56 del Carrequín Podemos, y los votos a favor son el Carrequín Podemos, abstenciones, Alderdi Popularra eta Partido Popular y EH Bildu se abstienen. ¿Y votos en contra? Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, en este caso decaen todas las enmiendas parciales presentadas por el Carrequín Podemos. De acuerdo. EH Bildu. EH Bildu. En el caso de EH Bildu, la décima no se va a votar, excepto la décima. Todas las demás se van a someter a votación. Además, no se ha presentado enmienda a la totalidad y, por lo tanto, las demás enmiendas parciales se tienen que votar. Excepto la décima, vamos a votar en su conjunto las enmiendas parciales de EH Bildu. Porque no tienen cero, ¿no? De la 1 a la 28. Eso es. Salvo la número 10, ¿vale? Que no pasaba, que no cumplía con el reglamento. Mantenemos el voto todos los partidos y entonces es ALDE. ¿Votos a favor? EH Bildu. En todas. Abstenciones. Partido Popular, el Carrequín Podemos se abstienen en todas. Y votos contrarios, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, en este caso también decaen las enmiendas parciales de EH Bildu. Y para concluir, tenemos las enmiendas parciales del Partido Popular. No se van a someter a votación todas, creo. Voy a ver si encuentro la lista. En el caso del Partido Popular, la número 5, la número 6, la 7, la 8, la 11, la 14, la 15 y la 16 no estarían en el trámite de votación porque no cumple con el reglamento, tal y como manifiesta la intervención en su informe. Todas las demás, salvo la enmienda a la totalidad que ha sido votada anteriormente, las votaríamos en un paquete conjunto, que son el resto, que son de la 2 a la 16, a excepción de las que he mencionado anteriormente, que no cumplen el trámite. Vale, taonetanere. Y ahora sí, votamos todas las enmiendas con el mismo voto. Es decir, será el mismo voto para todas las enmiendas. A favor, Partido Popular. Abstenciones, el Carrequín Podemos y EH Bildu. Y en contra, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, en este caso también decaen las enmiendas parciales del Partido Popular. Y ahora sí, se tiene que someter a votación la propuesta en sí. Así, la propuesta se ha presentado y así se va a elevar al Pleno. Y a favor, abstenciones. Y en este caso no hay votos contrarios a la propuesta. Por lo tanto, se aprueba la propuesta y se elevará así al Pleno. Para seguir con el trámite correspondiente. No, pero la 1... Ah, vale, sí, me están corrigiendo, sí. La 1 también estaba incluida en la del Partido Popular. La tenemos que votar por separado, que no la he incluido antes. La 1 era la norma presupuestaria, no era la totalidad. Vamos a votar, que esa nos ha quedado pendiente, ¿vale? La número 1, que es la norma presupuestaria del Partido Popular, que no la incluyó en el intervalo anterior. Votamos ahora a favor. Alderdi Popularra. Partido Popular, abstenciones. EH Bildu y el Carrequín Podemos. Votos contrarios a la enmienda, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. ¿De acuerdo? Ahora sí. Todas han sido votadas ya.
todas las enmiendas se han votado y así, ahora sí, se vota el dictamen. Lo vamos a repetir. El dictamen, que como antes no lo hemos votado con esa otra enmienda, el dictamen vamos a volver a repetir la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale, pues queda el dictamen igual que antes porque no había sufrido modificación y pasa a ser votado en el Pleno. No ando muy fino con los papeles. A ver. Hurrengo puntual. Siguiente punto, cuarto punto del orden del día, propuesta de acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Getxo y sus organismos autónomos. Ya se ha presentado esta propuesta en otra comisión anterior. Sin embargo, hoy vamos a hacer otra aclaración. Kelche va a hacer una aclaración, va a aclarar un punto como concejala responsable. Y ahora Kelche tiene la palabra. Gracias. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Bueno, en esta ocasión, antes de entrar a explicar un poco cuál es el objetivo de la ordenanza, que para ello ya tuvimos una reunión ad hoc, sí que me gustaría pedir disculpas por un lado porque al inicio de la comisión se os ha entregado una modificación de un error que se había detectado en el informe jurídico. No tiene trascendencia con respecto a la propuesta de acuerdo, que es lo que vamos a dictaminar en esta comisión y vamos a pasar a votación, puesto que la propuesta es exactamente la misma. Sí quería decir que donde se encuentra la modificación es en la página 8 fundamentalmente, porque lo que ha ocurrido ha sido un error en el momento de pasar los informes a dos tablas que aparecen en nuestro formato en euskera y en castellano. Se había suprimido todo un párrafo. El párrafo que hace referencia a que la aprobación de la ordenanza se realiza por mayoría absoluta. Subsanado el error, tenéis la documentación y por ello reiterar mis disculpas. La propuesta sigue igual y por lo tanto voy a pasar, si no hay ninguna pregunta, a explicar cuál es el objetivo de la ordenanza y por qué lo traemos a presentación para aprobación inicial. Como ya he comentado anteriormente, se realizó una reunión para presentar a todos los grupos políticos por parte de los servicios técnicos en qué consistía y cuál era el objetivo y las novedades de esta ordenanza. Y simplemente y de forma breve, porque todos los grupos políticos, a excepción uno que no pudo venir, pero que luego se le permitió y se le realizó en su caso las explicaciones pertinentes, decir que el objetivo fundamental o el primer motivo por el que entramos en una modificación de ordenanza es fundamentalmente porque tenemos que hacer una adaptación normativa. Nuestra ordenanza municipal se aprobó en el 2004, pero con posterioridad, no habían pasado casi 2 años, se modificó la ley y a su vez el reglamento y por lo tanto pues tenemos que realizar esa adaptación a dar cumplimiento a lo que establece el artículo 17 de la Ley General de Subvenciones. Y también queremos recoger en su articulado todas las novedades surgidas tras la reforma de la legislación vigente, no solamente del reglamento que desarrolla dicha ley, sino que también nos hemos encontrado con 2 leyes, podemos decir, de cabecera en el procedimiento administrativo, que es la ley de procedimiento administrativo común y la propia ley, la 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Bueno, pues ese es el primer motivo que nos llevaría a la modificación. Pero es que además, por otro lado, queremos responder a unas necesidades de la actividad subvencional del Ayuntamiento de Getxo, queremos responder de forma más concreta y por eso hacemos, aparte de esa adaptación, queremos acercarnos a esas necesidades y para eso queremos marcar dentro de la propia ley de la ordenanza de subvenciones pues las bases reguladoras generales que van a estar recogidas en lo que luego serán las bases de cada una de las líneas o de las líneas estratégicas a subvencionar, como ya se explicó. Por otro lado, con esta
con esta presentación de aprobación inicial de la nueva ordenanza, pues damos cumplimiento a lo que ya aparecía en nuestro calendario normativo previsto para el 2021 en esta materia. Y además decir que en su día ya se realizó la consulta pública preceptiva del 31 de mayo al 14 de junio, no hubo ninguna aportación. Y sí que quiero decir en este momento que todo esto ha sido fruto de un trabajo técnico importante en el que quiero agradecer a todos los y las técnicas que han participado en este proceso, diríamos, de coordinación y de colaboración intensa, sobre todo de aquellas áreas que son las que van a tener que impulsar luego subvenciones. Quiero agradecer a todos ellos y en especial a las dos áreas con las técnicas que han estado al frente de ellas, como son por parte de la intervención a la interventora, a Nuria, por parte de la Secretaría, tanto al secretario, a Ina, como a la RAITS, que son los que han liderado este proceso y lo han coordinado, siendo además las áreas que han llevado este proceso, que lo han intentado coordinar cuando son áreas que por otro lado no realizan o no participan luego en la propuesta de elementos o de acciones a subvencionar. Fundamentalmente estos serían los motivos que nos llevan a esta modificación. Dentro del texto normativo ya se destacaron en esa reunión cuestiones más técnicas y que están recogidas en el mismo. Y que por lo tanto se dio la oportuna cuestión y yo en este momento pues no voy a entrar salvo que haya alguna pregunta que se plantee. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Kelche. ¿Alguien desea intervenir? Gonzalo, adelante. Gracias. No, muy brevemente. Ya lo dijo el portavoz de nuestro grupo en las reuniones previas que ha habido. A nosotros no nos parece razonable que sea la alcaldía quien apruebe el plan estratégico de subvenciones. Nosotros entendemos que debiera ser el pleno de la corporación, como hemos estado haciendo hasta ahora. Nos parece más justo, incluso o al menos más transparente, incluso más participativo, pero es que incluso en el propio texto del artículo 4 ni siquiera se hace mención a que se dará cuenta al pleno del plan estratégico de subvenciones. Entonces, eso no nos parece razonable. Y luego también, tampoco no nos gusta que no se haga una mención, que es una cosa que es cierto que el equipo de gobierno o los equipos de gobierno no han ido cumpliendo, excepto el último año, lo que hace referencia a un informe anual de cuál ha sido un poco las subvenciones que se han dado, qué ha pasado y qué es lo que no ha pasado. Nosotros echamos de menos esas cosas en el texto y por eso no vamos a votar a favor de este punto en el orden del día. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Alguien más desea intervenir o pasamos directamente a la votación? Sí, Carolina, adelante. Bueno, intervenir muy brevemente, pues porque, como sabéis, por problemas de agenda no hemos podido participar de las reuniones. Es simplemente comentar que, en nuestro caso, digamos que si separamos un poco lo que es el plan de subvenciones que hablamos hace un par de años, ¿no?, que estuvimos trabajándolo, de lo que es esta ordenanza, y si es verdad que vamos a presentar enmiendas de cara al Pleno, porque estamos de acuerdo con lo que acaba de comentar el Partido Popular, de que, como pasa en otra serie de cosas, se le dan una serie de atribuciones a la alcaldía que a nuestra manera de ver deberían ser compartidas con el Pleno al completo. Si entendemos la necesidad de actualizar esta norma, creemos que es importante hacerlo, era una norma bastante antigua, y en ese sentido pues por ahí no tenemos ningún problema, por decirlo de alguna manera, pero creo que nos vamos a concentrar precisamente en el hecho de las atribuciones que se le pueden dar a la alcaldía para, digamos, establecer cómo se va a marcar esta ordenanza. Hoy de momento vamos a votar abstención. Miquel, sí, por decir lo mismo que Carolina en la anterior reunión se habló sobre ese tema. La alcaldía va a decidir sobre la aprobación del plan estratégico, algo que no nos parece bien. Además, no quedó claro algo sobre lo que queremos preguntar. ¿La ley obliga realmente o es simplemente una interpretación de la ley? Estoy hablando de ese punto, algo que nos parece bastante importante. Kelche, ¿puede responder? Kelche, adelante. Vale. Este es un tema que efectivamente salió a la colación en esa reunión. Somos conscientes de que eso
generó preguntas por parte de los grupos municipales, pero como ya fue explicado técnicamente por el propio secretario general, lo que se determina y lo que se dice es que los plenos estratégicos de subvenciones van a ser aprobados, cada uno, el del ayuntamiento por la alcaldía y cada uno, si no, en su caso por la presidencia, en su caso los organismos autónomos, que no lo hemos mencionado, pero también le afecta, y esto es así porque no lo dice la ley de subvenciones, sino que quien lo dice, y así se explicó por parte del secretario, es que la Ley de Bases de régimen local, en su artículo 21.1, lo que determina es aquellas competencias que son competencias del Pleno y aquellas competencias que son competencias de la alcaldía. Pero subsidiariamente la propia ley recoge en ese artículo el decir que aquella competencia que no esté establecida expresamente para que sea una competencia plenaria es subsidiariamente competencia de alcaldía, y esta es una de ellas. Por lo tanto, tal y como quedó ahí claro, el precepto jurídico y el precepto que recogemos en nuestra ordenanza es acorde a la normativa vigente, y es una competencia que tendría, por lo tanto, la alcaldía. Sin perjuicio de que luego se dé cuenta o se realicen los informes, tal como ha comentado el Grupo Popular, se hagan las daciones de cuenta de las subvenciones o, en su caso, del informe que tenga que realizarse de cómo se ha ejecutado esa ordenanza en ese momento. Pero la competencia de la aprobación de los planes es clara, que es de alcaldía. Gracias. Bien, pasamos a la votación entonces. ¿Votos a favor? Abstenciones. Ez dago kontrako botorik, beraz, onartuta geratzen da. Hurrengo puntua. Pasamos al punto siguiente. Que es el punto quinto. Propuesta de acuerdo plenario sobre abono de facturas a la UTE Sifu Euskadi Brócoli Getxo Antzokia. En este caso disponen ustedes también de los informes. Ivonne, EH Bildu. Nosotros tenemos varias cuestiones. Primera, estas facturas entiendo que están sin pagar, ¿no? Sí. Lo que no acabamos de entender es por qué estas facturas, si se están sin pagar y son fruto de un error que se detecta en marzo, vienen ahora todas juntas. Porque si están sin pagar y son fruto de un error que se detecta en marzo, esto supone que esta empresa no ha cobrado ni marzo parte, ni abril, ni mayo, ni junio, ni julio. No ha cobrado por su trabajo durante 4 meses, fruto de un error del Aula de Cultura de Derecho. Entonces entendemos que el hecho de que vengan todas en un bloque, no es así. Aquí en el informe que se envía a alcaldía dice textualmente: el suscrito desconoce el motivo por el que no se pudo tramitar la segunda prórroga, solicitada en tiempo y forma por parte de la Unidad de Edificios Municipales al área de contratación y compras. Esta situación ocasionó la finalización del citado contrato con fecha de fin de actividad de 22 de marzo de 2021. Yo esto lo interpreto como un error del que hay constancia en ese momento. Lo has interpretado como un error de alguien y no sé de dónde sacas que ese error de ese alguien. Y primero que sea un error, pero que sea un error de alguien son conclusiones tuyas. Pero bueno, continúa, por favor. Si es un error... No digo a quién atribuyen los errores, pero que es igual. Que hombre, si quieres le atribuye el error al Partido Popular, pero me parece que no están gobernando. Entonces, yo esto lo interpreto como un error. Ahora, si no es un error, estoy dispuesto a aceptar que no es un error. Pero entonces lo que yo quiero saber es ¿por qué desde marzo llegan ahora las facturas? ¿Por qué dejamos pasar un plazo en el que una empresa deja de cobrar 48.276 euros sobre un contrato de importe anual de 144.261? Una cuarta parte del trabajo que ha hecho esta empresa no la cobra todavía. Entonces, quiero saber, uno, ¿por qué llegan tan tarde y todas agrupadas? Y no llegan en el momento que eres consciente de que no has hecho la prórroga del contrato, la presentas, que no digo que sea el 31 de marzo, pero hombre, el 30 de abril llegamos.
entiendo yo, oye, ha pasado esto, vamos a hacerlo así y tal. Quiero saber por qué no se ha hecho así. Quiero saber si no es un error el hecho de que no se haya tramitado la segunda prórroga tal y como pidió el responsable de la unidad, este informe lo firma, ¿qué pasa, Tristán? Y él dice que él no sabe por qué no se tramitó, pero que él sí la pidió. Esto es lo que dice este párrafo. Si esto no es un error, ¿quién ha tomado esta decisión y cómo se ha tomado la decisión de dejar una empresa sin cobrar sus facturas durante 5 meses? ¿Y por qué durante 5 meses, si no es un error? Porque si es un error se puede entender, pero si no es un error, ¿por qué durante 5 meses se están haciendo contratos de 11.000 euros al mes sin soporte legal? Estas son cosas que, no sé, igual os parece raro que preguntemos, pero nos parece importante saberlas. Yo te voy a responder. A ver, lo que se pone aquí en la comisión se pone en marcha cuando llega el informe y la solicitud, y en ese momento es cuando nosotros lo hemos puesto en marcha. Y de ahí temas de gestión y demás, pues no te podemos decir mucho al respecto, pero ya lo traeremos. Sí que ha habido una modificación, un cambio, y quizás por ese motivo has cometido ese error, diría yo, en fin, no sé. Después, este servicio lo estamos gestionando ahora en la Casa de Cultura, y antes se gestionaba desde el Ayuntamiento. Porque tú al inicio has dicho, y no aparece en el informe lo que tú has dicho, no sé por qué motivo lo has dicho, pero bueno, ha habido un cambio, como te digo. Este servicio se gestiona directamente desde la Cultura Etxea, y antes, como digo, se hacía directamente desde el Ayuntamiento. No sé si esto explica un poco. Bueno, en principio esa es la respuesta que podemos darte. Sobre mi error y sobre a quién atribuir responsabilidades, vale, sí me he equivocado. Está claro que no, aunque es el Getxo Antxokia lo que se limpia, no corresponde a lo... Álvaro, contratación atlética, ¿no? A ver, Álvaro, te voy a explicar desde el punto de vista de la contratación. Si me permites, y yo te explico qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Sí es cierto que desde Infraestructuras del Ayuntamiento se solicitó en tiempo y forma la prórroga. Y es verdad que ha habido un error en contratación, porque se estaba en el trámite de traspasar un contrato del Ayuntamiento, que era gestionado por el Ayuntamiento, a gestionar por Musiquebarri. Entonces, en contratación, nos equivocamos, nos liamos pensando que ya estaba el contrato de Musiquebarri tramitado y que ya entraba en vigor, ¿vale? Eso es lo que ha sucedido, ni más ni menos. Ha sido un error desde contratación. Vale, si no pasa nada. Yo te lo digo porque para que quede claro, joder, No, pero es que eso es lo que queríamos saber. No, he tardado un poco en contestar porque estaba comprobando las fechas, sí, vale. Y las fechas, efectivamente, lo que ocurre es que hay un contrato de Musiquebarri, de Aula de Cultura, en el que se hace cargo. Desde contratación creemos que ya se han hecho cargo y no tramitamos la prórroga que se nos solicita. Eso es. Vale. Parte. ¿Está aclarado entonces? Hecho, porque claro, si has hecho Antxokia, ¿y quién lo va a pensar? Pero que también es un error, porque ahora será Musiquebarri, digo yo, pero vale. Esa Musiquebarri. Sí, es una. Si pone hecho pero es Musiquebarri. Lo que quiero saber es, en los 1, 2, 3, 4 meses de retraso, ¿obedecen al trámite administrativo? O sea, por el trámite administrativo, una empresa tiene que soportar, por el trámite administrativo y por un error de la administración, una empresa tiene que soportar un retraso en el cobro de sus facturas de 4 meses, en alguno de los casos, en otro de 3, en otro de 2 y en otro de 1. Y eso supone algún tipo de penalización para el ayuntamiento, ¿no lo supone? ¿Cuál es la cuestión? Porque es que a mí eso también me llama la atención. Es decir, el ayuntamiento apoyamos mucho a las empresas, pero tardamos en pagarles 48.000 euros. El ayuntamiento tiene que cumplir con la obligación de los pagos, y en caso de que no cumpla, pues la ley y la normativa dice cómo está, desde que se presentan, y todo eso está regulado. Ya, pero no es eso lo que he presentado. Lo que he preguntado. Lo que he preguntado es si este tiempo, estos meses, esta acumulación de las facturas sin pagar, sí, se explican única y solamente por el trámite administrativo. Pues ya te han dicho cuál es el motivo de ese retraso, y una vez que está identificado y que está todo, pues es cuando se trae primero para que se pague cuanto antes.
También te digo Vamos a ver. que todo eso está regulado, que el ayuntamiento cumple con los trámites de pago y de los tiempos y los periodos de pago, y cuando no cumple, también la normativa dice cuáles las consecuencias que puede tener y los derechos que tienen los terceros. Eso está todo... Me estoy explicando muy mal. Ya sé los errores, ¿vale? Ya sé por qué se motiva que hay facturas que hay que pagar con aprobación del Pleno. Vale, estamos de acuerdo. Hay que pagarlo así. Ahora, me imagino que el trámite administrativo de que hay que empezar estos trámites de que se pague por Pleno, de que la interventora haga su estudio y demás, se iniciará en el momento que se es consciente de eso y en el momento que se empieza a generar la primera factura de esas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo se inicia el trámite administrativo? El hecho de que se acumulen 5 facturas por este motivo y que llegue ahora, en diciembre, esto a pagar en diciembre, cuando la última factura es del 31 de julio, viene motivado porque el trámite administrativo es muy largo o porque se ha empezado tarde. A partir de ese error que está asumido y todo el mundo comete errores, no pasa nada. Esa es la pregunta. Las fechas las tienes en el expediente, Ivonne. Yo, si te digo la verdad, ni siquiera he visto las fechas. Nosotros cuando tenemos los documentos los ponemos en marcha. No sé de las fechas de las firmas de los documentos cuánto tiempo hay de demora. Ya, solo como referencia final, me resulta muy difícil entender que traigáis cosas a votar y que no las conozcáis. No, yo he dicho que lo conozca, he dicho que no conozco al detalle las fechas de firma, que las tienes ahí presentes. Bueno, pues yo si tuviera que conocer, mira, si tuviera que conocer todos los papeles y todas las fechas, pues tú verás. Sería un poco, yo creo que todo el mundo entiende que eso es imposible. Pero está el documento, lo tienes ahí, lo puedes leer. Vale. Estará si no la fecha de firma electrónica o alguna fecha de referencia tiene que haber. Carolina. Pregunta breve. Además, pues, como habéis comentado, de que cuando pasan estas cosas, pues la ley establece una serie de mecanismos. En este caso, ¿se ha incurrido en intereses de mora? ¿Se les va a pagar intereses de mora o algo, una compensación a la empresa? Es pregunta, o sea, luego además desde la total desconocimiento, es pregunta. De oficio no. Tiene que informar tesorería sobre si hay incumplimiento del periodo medio de pago en este caso. Yo ahora mismo, pues no, como esos informes corresponden a tesorería, no estoy al corriente de la normativa y tiene que informar tesorería sobre si hay incumplimiento del periodo no medio en este caso, sino del periodo legal de pago y si corresponde satisfacer intereses de oficio o a petición. Tiene que informar tesorería porque yo en este momento no puedo decir porque desconozco las últimas actualizaciones normativas en ese sentido. Pues si las tenemos, porque me imagino que habéis preguntado también de pronto por esto, pues cuando lo tengáis no lo podéis hacer llegar o comentar, se agradecería. Tesorería hace el informe de manera regular, lo hace trimestralmente y se rinde cuenta en el pleno y ahora el informe corresponda. No sé si específicamente en este caso tiene que hacer un informe específico o va por el informe ordinario. Irá en el informe, porque entrará en el periodo que corresponda, en el que se compute el pago de la factura, entonces en el informe de ese periodo aparecerá si hay incumplimiento o... Sí, ahí aparece seguro, vamos, porque tiene que comprender todos los pagos que se hacen por el ayuntamiento como se hace regularmente cada trimestre. ¿Vale? Y Bombay. Tenía razón, me he equivocado, las fechas están en el informe, entonces ahora concreto más la pregunta. Lo que quiero saber es por qué, si la primera factura que se emite de manera irregular no porque se haya hecho de una forma, sino porque ya se era consciente de que estaba sin soporte de contrato, es de marzo y la última de julio, ¿por qué el escrito que dirige el responsable del servicio con firma de la concejala responsable es del 29 de noviembre? Pero yo creo que están contestadas de contratación, porque el responsable del servicio pertenece al órgano, o sea, sus expedientes van con el órgano de contratación municipal, que consideraba, que pensaba, había una descoordinación ahí, consideraban que se estaba haciendo desde la Agricultura, y a la Agricultura no le correspondía todavía realizarlo, y entonces uno por otro no lo habían realizado. Unos pensaban que se estaba haciendo de un lado y otro en el otro, y es lo que ha contestado contratación, entiendo. Y ese es... Yo eso he entendido que eso que ha contestado contratación es el motivo por el que no se suscribe la segunda prórroga. Eso es lo que se produce en marzo. Pero en el momento que la empresa te emite la primera factura de marzo y que encima le dices que te la invita proporcional porque coge parte del tiempo de marzo y te emite la segunda factura de abril, por lo menos en ese momento el técnico, el responsable o quien sea, sabe que esas facturas no tienen soporte legal,
están fuera del contrato porque no se ha ejecutado la segunda prórroga. A partir de ahí esa empresa está emitiendo facturas hasta el 30 de julio y el documento que el responsable del servicio emite a intervención con firma de la responsable de política es del 29 de noviembre. De ahí pasan agosto inhábil, vale, septiembre, octubre y noviembre. Quiero saber por qué pasan esos 3 meses sobre la última factura que emite la empresa, no sobre la primera factura que emite la empresa y que se debería tener ya conocimiento de que esa factura se emite sin estar incluida dentro del contrato. Eso es la pregunta, y eso no me ha respondido. No hace falta que me respondas ahora si no lo sabes, pero sí quiero la respuesta por escrito. Quiero saber el motivo de esa demora de 4 meses, cuando menos. Vale, bueno, pues nos hemos dado las explicaciones que entendemos pertinentes al respecto y nos satisfacen hemos explicado cuál es el procedimiento y cuál es lo que se ha seguido. ¿Alguna pregunta más? Vale, vamos, que te la pasatu dugu, Alde. Abstentzioak. Vale, onartuta geratzen da, ez dago kontrako botorik. Queda aprobado, no hay ningún voto en contra. Punto sexto. Dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias. Disponen de la información oportuna. Zazpigarren puntuan. Pasamos entonces al punto 7. Dación de cuenta de la resolución 5241/2021 de modificación presupuestaria mediante habilitación de crédito. Pasamos entonces al punto octavo, que vamos a ver. Se han dado informaciones relacionadas con el punto cuarto sobre el tema de la OPE y demás. En principio, legal y tenemos que adaptarnos a los procedimientos de OPE. Informamos en mesa de negociación que de momento vamos a esperar a que se desarrolle la normativa que está en ciernes de aparecer y que afecta directamente a los procesos de selección municipales y, por tanto, pues estamos condicionando nuestra gestión de OPEs a tener esa normativa en vigor. Lo informamos ya en mesa de negociación y, bueno, pues la primera decisión que hay que tomar al respecto es la de esperar a conocerla antes de seguir dando pasos. Esto no impide que no tengamos que firmar el decreto de OPE correspondiente a este año, pero en cuanto a las convocatorias, pues tenemos que esperar a conocer cuál es ese cambio normativo, con qué profundidad va y de lo que está en borradores, a ver cómo se materializa, porque afecta directamente a los procesos y no podemos ir con esa incertidumbre legal y es un hecho que se está haciendo de forma generalizada en las administraciones. Bueno, dicho esto, pasaríamos al punto noveno, que es ruegos y preguntas, si hay algún ruego o alguna pregunta. Si no, damos por terminada la comisión de hoy. Muchas gracias a todo el mundo.